tema, tal y como lo tenía pensado, el tema general de la lección es la violencia. ¿Por qué? Porque indudablemente el cine, sobre todo el cine contemporáneo, gira en torno a la violencia, pero no solo el cine, en última instancia, el conflicto puede ser una experiencia violenta, o debe ser, o casi siempre lo es. Un conflicto es violencia sobre nosotros, o nosotros siendo violentos, entre comillas, ya habría que ver bien en qué consiste esta palabra. Así que sería muy interesante reflexionar sobre la filosofía que implica esto y vamos a tomar como punto de referencia el ensayo de Walter Benjamin. El ensayo se llama Para una crítica de la violencia, un texto escrito en 1922, así que ya tiene 100 años. Y tal y como tengo pensada la lección, la llamé Para una estética de la violencia, tratando de ver cómo esta visión de Walter Benjamin va más allá, ¿no? Sería como una especie de respuesta a Walter Benjamin, muy humilde, evidentemente. Walter Benjamin es insuperable, o sea, es de esos filósofos, en fin, que ya no hay, que nunca hubo ni habrá. Fíjense, ahora, ¿qué es lo que tiene que decirnos Walter Benjamin sobre la violencia? Walter Benjamin pasa lo mismo con él que con Heidegger, a pesar de que son dos figuras, se puede decir, opuestas. Walter Benjamin es marxista, en fin, un marxista sui generis. ¿Por qué? Porque su filiación judía, era judío, judío alemán, le da una perspectiva distinta a su obra, la envuelve bajo cierto halo de misticismo. Recordemos, por ejemplo, aquel texto que todos ustedes se leen muchísimo en la carrera, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. En ese texto él formula la idea de que existe un aura en la obra de arte y este aura evidentemente uno lo puede entender desde el punto de vista místico. De hecho, es lo que quiere el autor. Y esto se sale bastante de la línea que tiene el marxismo. Indudablemente el carácter este mesiánico que tiene la tradición hebrea es muy importante para Benjamin y él trata de aplicar esto a su concepción estética de la obra en aquel texto sobre la reproductibilidad técnica, donde el cine precisamente es el protagonista, ¿no?, de su reflexión. Tiene también Benjamin otros textos sobre estética, pero realmente el que más sobresale es aquel sobre la reproductibilidad. Pero llama, sin embargo, mucho la atención este texto que escribe en el 22. ¿Por qué? Porque lo escribe entre guerras, del mismo modo en que Heidegger escribe su Ser y Tiempo entre guerras. Y recuerde que en la guerra es donde es uno de los momentos donde el ser humano está más cerca de la muerte. También puede ser en una pandemia o en una epidemia seria. Habría que ver qué reflexiones salen de esta experiencia que hemos tenido. Todavía es muy pronto para tener una idea, ¿no? Pero son, digamos, eventos donde hay una producción mayor y donde la cuestión de la existencia se convierte en el punto principal a reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Benjamin sobre la violencia en este texto? Fíjense que él es hebreo, judío, él tiene una experiencia peculiar, no solo se encuentra entre guerras, sino que como hebreo está sometido a una violencia mayor. Y por si fuera poco, mucho después, ya después del 22, en la Segunda Guerra Mundial, se consuma todo lo que sabemos, tiene que abandonar Alemania, se radica en Francia, pero después los nazis toman Francia y bueno, muere en la frontera entre Francia, y recuerden que la España es franquista también, lo cual no hace mucha gracia tampoco, y muere en la frontera francesa-española, un pueblo olvidado casi, se suicida, o sea, antes que irse al campo de concentración o a perecer bajo los alemanes, toma la decisión consciente de terminar con su vida y, en fin, es una experiencia bastante trágica y de hecho la obra de él es una obra post-mortem, una obra póstuma. Cuando él estaba vivo no se conoció muy poco, se cree que por las características que tiene se le reconoce como miembro de la Escuela de Frankfurt, pero eso también es bastante cuestionable, porque es que tiene un matiz distinto. Cuando uno lee a Benjamin, hay como una potencia espiritual ahí que es increíble, ¿no? En fin, esa impresión siempre da cuando uno lee al pensador alemán. Los alemanes por lo general tienen esa profundidad, ¿no? Pero en Benjamin adquiere un carácter bastante particular.
Ahora, ¿qué tiene que decirnos sobre la violencia Benjamin? Bueno, en primer lugar, la violencia es un medio. Voy a tratar de ser lo más claro posible porque el texto no es fácil. Tampoco es tan difícil, diría yo. Hay textos filosóficos mucho más complejos que este, pero este en sí no es que se trate de un texto fácil, pero digamos que si tienen esta pequeña introducción que hago aquí, tienen más herramientas para enfrentarse a él y esa es mi idea, ¿no? Que este texto se convierta en el fin de este curso, en última instancia, que demuestren a través de él que han asimilado el espíritu filosófico. En última instancia, ese es el objetivo en relación con el cine, desarrollar, asimilar el espíritu filosófico. Ese es el objetivo de este curso, no, casi nada, ¿no? Bueno, la violencia, según Benjamin, es un medio, no es un fin. El fin de algo no puede ser nunca la violencia. La violencia se comporta como un medio para conseguir dos tipos de fines, para lograr dos tipos de fines, injustos o justos. Se supone que esta, en primer lugar, no es la que nos va a ocupar directamente. ¿Por qué? Porque evidentemente si vamos a hablar de la esencia de la violencia, no podemos plegarnos a la idea de que, y esto tiene evidentemente una carga moral, o sea, ¿cómo se decide que el fin de la violencia sea injusto o justo? Eso lo define la moral, la ética, ya sea personal, ya sea la ética social. Habría que ver también quién es el que decide, cuál es la medida, ¿no?, que se toma para decidir si la violencia tiene un fin justo o injusto. A nosotros nos van a interesar, evidentemente, haciéndonos la pregunta sobre la esencia, el sentido que tiene la violencia, la cuestión del fin justo, ¿no? Que es la que según Walter Benjamin, se instala en el ámbito jurídico. Esa sería, digamos, la premisa que él toma. Evidentemente, también se pudiese desarrollar el tema del lado de lo injusto, pero ya sería una discusión ético-moral la que estaríamos haciendo, a la cual llegamos por esta segunda opción que tenemos también. Así que, por lo tanto, esta es la mejor manera de enfocarse en el tema, ¿no? Ahora, la opinión en sentido general es que se puede, o sea, que no hay ningún problema en ejercer violencia siempre que sirva a fines justos. Esto nos lo dice el derecho natural y quizás uno de los que mejor se adscribe a este tipo de violencia sea precisamente Darwin. No es el único, pero digamos que toda la teoría de Darwin es la que justifica que la supervivencia en última instancia es la del más fuerte, el más apto, o sea, el que mejor se adapta. O sea, entendiendo que más fuerte es el que mejor se adapta. No quiere decir que el que tenga más músculo ni nada de eso, no. El que sobrevive es el que mejor se adapta y que en ese sobrevivir precisamente debe verse en la obligación de ejercer la violencia, incluso matar. ¿Por qué? Porque la naturaleza le indica que se comporte de esa manera, ¿no? Esa opinión no es más que eso, es una opinión y estaría todavía incluso por demostrar. La teoría de Darwin no ha sido demostrada completamente. ¿Por qué? Porque tiene muchos eslabones perdidos. El evolucionismo se puede decir que es una vertiente científico-filosófica que todavía está desarrollándose y tratando de entenderse lo más profundamente posible. La pregunta es si la violencia como medio, fíjense, ya estamos tomando aquí la violencia como medio para alcanzar un fin justo. Todavía esto es muy abstracto para ustedes, ya lo vamos a ver de manera más concreta. La pregunta es si la violencia como medio es proporcional. La forma en que se ejerce la violencia como medio es proporcionada o si no resulta demasiado desproporcionada para un fin determinado. Y de hecho, el ejemplo que pone Benjamin ahí es el de la Revolución Francesa, que él dice que es un terrorismo. O sea, fue una revolución terrorista. O sea, la forma en que se manejó la situación fue desproporcionada. Y ustedes dirán, bueno, pero gracias a la revolución, sí, eso es otra cosa. O sea, situémonos en María Antonieta con la cabeza en la guillotina, ¿ok? Eso es lo que hay que haya sido muy importante para nosotros, que haya significado el origen de la concepción del Estado, en fin, una serie de cosas, todo eso es muy importante, pero indudablemente la violencia se manejó de manera desproporcionada. Por supuesto, nosotros como seres humanos no somos perfectos, así que se nos fue la mano, se puede decir en ese momento, pero en última instancia el fin que se consiguió
es un fin justo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se determina la proporción de la violencia como medio o como respuesta? Porque al final ese es un medio ¿para qué? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿para qué es necesaria la violencia? Según Benjamin, para conservar o fundar el derecho. ¿Ya? El derecho es la ley. Esa es la única justificación que tiene el empleo de la violencia para el ser humano. ¿Ya? El resto de las maneras de ejercer la violencia son cuestionables. Habría que preguntarse si realmente él abarca todo tipo de violencia con esto, porque fíjense que nosotros nos planteamos esta clase en torno a la pregunta sobre una estética de la violencia, así que evidentemente hay otro tipo de violencia también que Benjamin no alcanza o no cree que es necesario desarrollar aquí, pero para nosotros sí lo es porque estamos en el marco artístico, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que la violencia se emplea como medio para conservar o fundar el derecho que el Estado o cualquier contrato de tipo social viene a ser la estructura que determina la proporción de la violencia? En última instancia, la violencia aquí se da como respuesta a la violencia misma. Quiere decir que, por ejemplo, si alguien ejerce la violencia por sus propias manos, es al sistema jurídico el que le toca decidir cuál es la pena, entre ellas la pena de muerte en muchos lugares todavía, y en aquella época en que él escribe esto, mucho más, la pena de muerte. Él se opone a la pena de muerte en este texto, así que eso te da una idea de lo interesante que es este pensador. Es el Estado el que va a definir cuál es la proporción que va a tener la violencia como respuesta a la violencia cometida o a la infracción, que en última instancia es un hecho violento. Sin embargo, ¿qué es lo que nos parece aquí? O sea, parece que antes de la existencia del Estado o de los contratos sociales se practicaba la violencia indiscriminadamente, o sea, no había forma de responder justamente a este tipo de acción. Evidentemente, cuando conocemos hechos del pasado lejano, antiguo, testifican todo sobre que el uso de la violencia es bastante paradójico, o sea, es como que no hay ley, aunque habría que pensar también que en esas épocas la religión puede haber fungido como una especie de Estado y haber regulado todo esto. Pensemos, por ejemplo, que la ley más antigua, que es la ley del talión famosa, con el ojo por ojo, diente por diente. O sea, lo que tú haces, eso es lo mismo que se va a hacer sobre ti. Exactamente lo mismo. Y de esa manera se esperaba retribuir el acto tuyo. Esa es la proporcionalidad que se ejercía. Con el paso del tiempo, evidentemente, esto tomó forma en un código y se tipificaron todas las respuestas posibles al acto de tipo violento. La pregunta es, cuando la ley ejerce violencia sobre ti porque como ley debe hacerlo, ¿quién es el que está ejerciendo definitivamente la ley? Porque el brazo de la ley, digamos, en este caso va a ser el individuo. O sea, tiene que haber un verdugo que te aplique esa pena. ¿Qué pasa con ese individuo que a pesar de que está bastante claro que él es solo el brazo de la justicia, está consumando con sus propias manos el acto violento? Y por eso es que es una contradicción. Existe una contradicción entre considerar en última instancia que la ley pueda justificar el uso de la violencia proporcionada. Vamos a dar eso por sentado, aunque algunas veces nos parece desproporcionado, otras veces incluso nos parece demasiado suave. ¿Por qué? Porque es demasiado subjetivo equiparar una acción con la acción que va a tomar la jurisprudencia sobre ti mismo o sobre el que comete la infracción, ¿no? La pregunta es en qué estado queda el individuo que le toca aplicar eso y si eso no constituye un conflicto para él mismo. Imagínense usted el que tiene que consumar la pena de muerte. Ustedes dirán, no, es que es el Estado que la está haciendo, no, pero en última instancia ese individuo está sometido al trauma. Siempre recuerdo mucho esa que se llama 24 horas, ¿no? Está hecha así por las horas del día. Entonces es la historia de un soldado que tiene que luchar. Él, además tiene una suerte del carajo, ¿no? Como, siempre está en el lugar cuando el mundo se va a acabar, ¿no? Y bueno, a él le toca tomar decisiones extremas, ¿no? O sea, hay terroristas que quieren poner una bomba aquí, entonces ¿cómo le saco la información? El terrorista no habla ni un carajo. Entonces tengo que aplicar violencia sobre él. La pregunta es, sí, resolví el problema, salvé el mundo, pero
la vida de ese tipo como ejecutor todo el tiempo de personas. O sea, el tipo se ha cargado a medio Estados Unidos. El hecho de que él se haya convertido en un brazo, porque además es un brazo pseudo, en el momento en que él está aplicando esa forma para conseguir la paz, se está cargando a medio mundo, sobre todo árabe, ¿no? Que es el mundo ese que más regocijo les trae a los norteamericanos representar en pantalla, ¿no? Y nosotros lo consumimos bastante bien, ¿eh? Y al final nos identificábamos con ese personaje, en fin, adorábamos al personaje, pero el personaje es un asesino en serie. O sea, la forma en que él aplicaba la muerte al otro, además sin pensar, sin tener simplemente tomaba la decisión y entonces a todo el mundo le parecía bien, incluso el sistema jurídico se subordinaba a él. Y sí, sí, hazlo, es necesario ahora, hay que ir más allá siempre, porque esta gente está yendo más allá también contra nosotros, así que se supone que debemos responder proporcionalmente. Claro, después cuando todo se arreglaba, iban y venían y lo trataban de condenar al hombre y de juzgar. En fin, es el conflicto ese eterno. Pero la cuestión es el individuo, o sea, como brazo ejecutor de la ley, si eso no supone un trauma para él, ¿no? You are Marshall Gorin. Yeah. 8 counts, kidnapping a minor. 2 counts, child pornography. First-degree murder. Yeah, Hey, look. I already made my deal. I don't need to hear this noise. All I gotta do is testify against Walt. And I walk. Helicopter and a backup team ready to leave here in 15 minutes. Are you out of your mind? You want to find this bomb? This is what it's gonna take. Killing a witness? That's the problem with people like you, George. You want results, but you never want to get your hands dirty. I'd start rolling up your sleeves. I'm gonna need a hacksaw. Otro elemento que tiene que ver aquí con la ejecución de la violencia es la cuestión de la guerra. O sea, la guerra es la justificación de determinada violencia que incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser desproporcionada, como fue el caso, por ejemplo, se cree, todavía está por demostrar si realmente fue tan desproporcionado la bomba atómica. Ya se arrojó la bomba atómica sobre Japón, evidentemente fue un destrozo total. La gente se pregunta si Japón realmente había que aplicarle esa medida. Algunos creen, fíjense, yo estoy tratando de ser objetivo. Vamos a tratar de ser filosofía de esa manera, con estas cosas que son bastante agudas, pudiéramos decir. La pregunta es si Japón merecía tamaña destrucción, es decir, si Estados Unidos podría haber reducido a Japón, porque en aquel momento Japón no estaba reducido. En el momento en que se arroja la bomba, Japón todavía tenía poderío militar suficiente para significar un problema. En última instancia es demasiado espectacular lo que hicieron, en fin, arrojarlo sobre un pueblo, en fin, como forma de dar un escarmiento y decir, mira, ya esto tiene que terminar aquí. Y bueno, todas las consecuencias que trajo posteriormente a la gente que vivió en ese lugar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la guerra, qué pasa con la guerra? O sea, la guerra te da la posibilidad de actuar violentamente bajo la ley. O sea, estamos defendiendo nuestro derecho a la existencia, así que para eso debemos hacer todo lo posible, incluido matar al otro. Y el soldado adquiere esa potestad, la potestad de decidir sobre la vida del otro. Uno de los ejemplos también más queridos que tenemos por nosotros es el de la policía, ¿no? O sea, ellos se comportan, incluso la policía en determinado momento se vuelve completamente independiente a la ley. Pensemos, por ejemplo, en la policía política. ¿Por qué? Porque digamos que se le dan todos los medios posibles a este tipo de organismos para ejercer la violencia sin sufrir las consecuencias por ello. El otro ejemplo que nos pone también Benjamin, que es muy importante, es el de la huelga. O sea, la huelga es un acto de violencia, sin embargo, se encuentra legalizado en determinados lugares, a no ser que la huelga tome
una dirección desproporcionada. Indudablemente, aquí los políticos se aprovechan de eso y consideran que toda huelga es desproporcionada y eso les obliga a ejecutar entonces sobre ellos la ley, entre comillas, es cuando les importa. Y nuestros queridos amigos, de nuevo, la policía, son los que se encargan de hacer el trabajo sucio, son los que actúan de manera, dicen ellos, proporcionada. O sea, la violencia policial es proporcionada a la violencia, o sea, se hace un uso, le llaman también el eufemismo ese, uso progresivo de la violencia, también le dicen para darle un toque distinto, cuando al final lo que están haciendo es masacrando a un puñado de gente e incluso la masacre que realizan está justificada por la ley. La mayoría de los que cometen actos de barbarie, de los policías que cometen actos de barbarie en el uso progresivo ese eufemístico de la violencia, nunca son castigados por la ley, aunque hayan cometido una violencia desproporcionada. Y bueno, pasando por todo esto, Walter Benjamin llega a un tipo de violencia que a él le parece que es independiente a esta. Y aquí tenemos que entender que Walter Benjamin es judío, judío mesiánico, además, quiere decir que para él la entidad divina es un brazo poderoso que se impone de determinada manera, sobre todo enseña. Había que ver, ¿no? ¿Cómo es que enseña, no? Digamos que hay una especie de pedagogía divina. Y bueno, a saber qué tipo de pedagogía, solamente léanse el Antiguo Testamento y van a ver cómo cuán apaciblemente enseña el Señor en esa versión de la Biblia, ¿no? Es súper espectacular, pero en última instancia la pregunta es, ¿quién es el que está enseñando ahí? Según el libro, no es un ser humano, es la entidad divina, que se supone la entidad divina tiene poder sobre el destino del ser humano, sobre configurar el destino. En última instancia, la entidad divina está fuera del espacio-tiempo. Tanto la espacialidad como la temporalidad para la entidad divina es relativa. Además, se puede decir, es el señor del espacio-tiempo, en última instancia. Quiere decir que no hay un límite en la forma en que pueda aplicar. La cuestión es bajo qué presupuestos aplica la violencia desde lo infinito propiamente, que es donde la deidad reina. Lo infinito vendría a ser lo trascendente y esto que está aquí vendría a ser lo inmanente. ¿En qué medida se ejerce la violencia sobre lo inmanente y cuál es el objetivo? Se supone que hay determinada pedagogía. Lo cierto es que, y es lo que a mí me causa impresión cuando leo a Benjamin, es que una vez que uno aplica esto al ámbito humano, esta cuestión de la violencia divina, y si la violencia se convierte en una pedagogía, ya casi que no es un medio, en última instancia en sí misma es la pedagogía propiamente, y el fin de esa violencia es ser una pedagogía en última instancia. Ahora, sin ánimo de querer juzgar todo esto, porque aquí entran presupuestos teológicos que van más allá de los objetivos de la materia. Sí, hay una violencia divina, que es un fin en sí misma, en este caso como una especie de pedagogía. Esto también, cuando pasa al ámbito inmanente y se convierte en una práctica, o el ser humano, digamos, es el que justifica el uso de la violencia divina, entonces habría que preguntar si no está pasando lo mismo que con la jurisdicción, ¿no? Que en última instancia la jurisdicción lo que hace es convertirse en el brazo, ¿no?, de la justicia. La ley se convierte en el brazo de la justicia y es el ser humano el que está aplicando lo que la ley dice. La ley aquí viene a ser como una especie de ente supremo, se puede decir. Del mismo modo en que Dios es un ente supremo y utiliza en algunos momentos al ser humano como brazo ejecutor, o si no, porque Dios le da la ley, le dicta la ley a Moisés, para que Moisés aplique con Dios como justificación esa ley, pero no la va a aplicar Dios propiamente, sino que la ley la van a aplicar los seres humanos, y esos seres humanos indudablemente van a estar sometidos a ¿qué? A un cuestionamiento de tipo ético en la medida en que aplican esta ley, sobre todo si se trata de una ley, en el caso de los hebreos, una ley tan antigua. En aquella época lapidaban a las mujeres con una facilidad increíble, lapidaban a la mujer adúltera. Lapidar, ¿qué significa? Caer la pedrada hasta que la revientan la vida. Muy pocas veces sobrevivían a esa pena. Si es proporcional, ¿quién decide que lo sea? ¿Y por qué ese tipo de ley no se puede seguir aplicando hasta la actualidad como sí lo siguen haciendo
Los musulmanes, nuestros queridos musulmanes, no la mayoría, sino los que más nos preocupan a nosotros al día de hoy, entiéndase Ejército Islámico y todas estas comunidades terroristas, siguen aplicando esa ley al pie de letra, que supuestamente la aplican porque Dios se las dio, fíjense, y ellos encuentran en eso una justificación para hacer. El conflicto que a mí me surge es entre la ley divina, la violencia divina, y quién es el que aplica esa violencia. Porque no es lo mismo que Dios lance su fuego, los ángeles de Dios lancen su fuego sobre un pueblo determinado, como pasó en Sodoma y Gomorra. Fíjense, no es el ser humano, es directamente los ángeles de Dios. Cuidado, cuando te encontrabas con un ángel de Yahvé, sal corriendo. Porque es un ángel de Yahvé, cuando te salía el paso, era para aniquilarte, para eso estaba, para ejecutar la justicia divina. Al menos en ese caso, la justicia era aplicada por un ente sobrenatural directamente. Pero cuando el ser humano se convierte en el brazo ejecutor de esa ley y utiliza como justificación que Dios se la dictó en determinado momento de la historia, sobre todo en momentos de la historia donde no se puede demostrar nada, hace miles de años atrás, y eso se convierte en una justificación bastante propicia. ¿Para qué? Para justificar nuestros desmanes. Entonces, por eso es que esta idea de la justicia divina resulta bastante polémica a mi juicio. Por otra parte, habría que preguntarse si la violencia tiene que ser el único medio para resolver la cuestión como ley, se puede decir. O sea, si no existe otro medio para resolver las cosas, en este caso, un medio no violento. Ustedes pensarán, por ejemplo, Gandhi la hizo bastante buena, porque en última instancia Gandhi no se defendió. ¿Qué fue lo que hizo Gandhi para expulsar a los ingleses de la India? Aplicó el método de la no cooperación. Pero es que el no cooperar, en última instancia, implica cierta violencia, aunque es bastante sutil verdaderamente. Ahora, lo que nos dice Benjamin al respecto, y me parece bastante acertado, es que existen quizás formas más pacíficas para resolver, o sea, medios pacíficos muy superiores a lo que aplica la ley, en este caso el diálogo. Un soñador, evidentemente, como si el diálogo se hubiese podido llevar a cabo con facilidad. Evidentemente, él lo dice que eso no es tan sencillo de llevar a cabo, pero bueno, el diálogo, la conversación, el intercambio de sentido entre una persona y la otra pudiese resolver determinados problemas sin tener que acudir a la violencia explícita. Y por último, además del diálogo, estaría la educación. Pasa que la educación puede ser preventiva, el diálogo también puede ser preventivo, pero también puede utilizarse directamente sobre la situación en específico. Mi duda es si realmente resuelve el problema. O sea, muchachos, lo que estoy queriendo decir es que a la gente le gusta recibir palos y que a palo es como aprenden, ¿no? Y eso no lo estoy diciendo solo yo, lo decía Nietzsche en la genealogía de la moral. Le invito a leer este texto fabuloso de Nietzsche. Aquí Nietzsche nos dice que la mejor mnemotécnica que existe, o sea, la mejor forma de estimular la memoria que existe es a través de la violencia. Y ustedes dirán, pero Nietzsche era del carajo, sí, era del carajo, pero al final lo que estaba haciendo era comprendiendo la violencia en el ambiente donde se estaba dando, en el ambiente germano. Y él mismo nos dice, nosotros los alemanes somos muy buenos filósofos, somos los mejores pensadores. Nosotros los alemanes somos los mejores pensadores, ¿por qué? Porque hemos estado sometidos durante toda nuestra historia a las peores torturas. Y esas torturas se han convertido en la mejor manera de refrescar la memoria.
bueno, y dice, bueno, el resultado de toda esta práctica de dolor sobre nosotros es precisamente el pueblo más filosófico de la historia de la humanidad. Pero bueno, a donde quiero llegar yo, además de la educación, el arte. El arte puede ser una forma de resolver pacíficamente, o sea, el arte como medio. Fíjense que el arte también es educación, así que aquí se confunde uno con el otro bastante bien. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el arte es violento? O sea, es violencia en sí misma el arte. O cuando el arte trata sobre la violencia. La pregunta es si se puede distinguir entre uno y el otro. En última instancia, ¿por qué? Porque la violencia es una categoría, así que en la medida en que uno la aplica, está tratando sobre ella en última instancia. Pregunta definitiva, ¿es legítimo el uso de la violencia como una estética? Reformulando la pregunta, ¿existe una estética de la violencia? ¿Bajo qué circunstancias se da esta estética de la violencia? Y bueno, eso es precisamente el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la violencia indudablemente es un tema recurrente en el arte, siempre lo ha sido. Yo diría que es el plato fuerte de las temáticas artísticas y en la cultura occidental es muy recurrido. Los griegos, por ejemplo, todas las obras de los griegos son violentas, pero hay que tener una cosa clara. Por ejemplo, en las tragedias, donde la violencia es necesaria para que sea posible el destino ese, tiene que haber violencia, ¿no? De alguna forma sobre el protagonista. La forma en que se aplicaba no era directa. Edipo se saca los ojos cuando comprende que había sido un arrogante. Es una forma de expiación, pero esa escena nunca se ve. King of your father's bed, you planted your seed where your father had planted before. You entered the door that brought you into the world. The queen is dead. Iokaste? Dead? At whose hand? Her own. The full horror of what happened you cannot know. You didn't see it. But I'll tell you as clearly as I can. She came into the house, overwhelmed with grief, and ran to her apartment and closed the doors behind her. Then, by that bed where she gave birth to a son that would murder her husband, we heard her cry out against Laios. She groaned and cursed the marriage that gave her a husband by a husband and children by her child. Exactly when she died, I don't know. Because Oedipus burst into the room, moaning and shouting, "Give me a sword!" Then, where is this wife who is no wife? This mother who bore me and my children? None of us dared answer him. But he seemed to know, and straightway rushed to her doors and hurled his weight against them. The bolts gave way. It was then that he saw the queen hanging. He cried out and cut the noose and lowered her to the ground. How terrible is what happened next. The king seized a long golden pin from the queen's hair, raised it up, and then thrust it with all his might into both his eyes, crying, "No more! No more will I look on the faces of my crimes. No more will I look on the horrors I've committed. From now on, darkness will rule." And as he spoke, he continued to strike at his eyes, not once, but many times. Both husband and wife have seen their happiness turned upside down. Where is it now? Now is all wailing and ruin, disgrace, death. All the misery of all of mankind dwells here now, in this house. The king, is he in agony still? He is calling for someone to lead him to the gates, so that all the city may look upon his father's murderer, his mother's,
No, I cannot say it. Then he will leave Thebes, self-exiled, in order that the curse which he himself pronounced may depart from this house. He is weak. There is none to lead him, so terrible is his suffering. But you will see. Look! The doors are opening. In a moment, you will see a sight that would crush a heart of stone. Oh, dreadful sight! We are not bred to endure such misery. Oedipus, what madness inspired you to inflict such a punishment on yourself? No. I can't even look at you, poor, ruined one. If I could, I would speak, ponder, question. No, you make me shudder. Where am I? What have the gods done to me? Am I cast out? Yes. To a place where men refuse to hear and see. Night overcomes me like a shroud. What ill wind brought me here? Oh, God, the pain! If only I could gouge out my memory as I did my eyes. Is it not strange? You suffer it twice over. Remorse in pain. Pain in remorse. Ese ser humano griego que aparentemente vivía en sociedades bárbaras en comparación con la forma que tenemos nosotros de vivir, era bastante sensible al hecho violento, a tal punto que consideraba que la obra de arte no debería nunca mostrar directamente actos violentos. ¿Por qué? Hay muchas respuestas al asunto. Una de ellas las tiene Aristóteles, cuando decía que el mostrar actos que conmuevan mucho al espectador saca al espectador de la temática que está desarrollando, es decir, rompe el vínculo que establece el espectador con la historia que se está contando. Por ejemplo, cuando Edipo mata a su padre, esa escena nunca se representa. Se supone que ocurre detrás del escenario, porque consideraban que era demasiado hiriente para el espectador, protegían al espectador para que pudiese llegar al final de la obra, para que psicológicamente no se involucrase tanto con la obra y esto le sacase del tema principal. Entonces esto nos da una pista de qué es lo que pasó con el uso de la violencia. ¿Por qué? Porque después vinieron los cristianos en el medioevo y empezaron a aplicar la violencia, o si no, entren en una iglesia románica para que ustedes vean cómo se aplicaba la noción de terrorismo en ese tipo de arte. Es un arte terrorista, pero bueno, en última instancia era Dios el que justificaba ese terrorismo porque es el Señor del destino y todo eso, pero no deja de ser violento sobre el que está ahí y habría que ver las implicaciones que tiene ejercer la violencia sobre el espectador, si esto no lo saca verdaderamente del historia. La pregunta es también si es que nos hemos vuelto tan resistentes a la violencia con el paso del tiempo que ya no nos baste con que la violencia sea implícita, sino que en la obra la violencia tiene que estar explícita. Todas estas preguntas van a quedar sobre el tapete para que realicen un análisis de dos películas. ¿Por qué? Porque hay verdaderamente, vamos a ver, dos utilizaciones de la violencia bastante peculiar cada uno. El modo que se emplea en el cine occidental y el modo que se emplea en el cine oriental. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué? Porque en el cine oriental se emplea la definición de la violencia como arte marcial, es decir, como medio para la trascendencia, así que en última instancia es un fin en sí mismo, que es la trascendencia propiamente. Y sin embargo, ¿cuál es la utilidad que tiene mostrar la violencia de una forma tan, se puede decir, desnuda dentro de la cultura occidental?